pues ya entró el primer bote por la ventana más arriba, que está justo encima de las gradas que rodean el altar. Y entró el primer bote y a partir de ahí entraron cientos en un minuto. O sea, en un minuto ya no veías en la iglesia, ¿no? No solamente no veías, sino que te asfixiabas. Entonces, pues la gente tuvimos mucha calma, porque fuimos capaces de bajar de aquellas escaleras en orden en las cuales estaba una hermana mía y yo estaba muy asustada por lo que podría pasar con ella, ¿no? Porque si entra el pánico se hubieran pisoteado unos a otros. Pero no, fue todo muy calmado, salieron muy calmados. Y todo esto dentro de la iglesia llena de humo, llena de gas. Ahora había unos niños que habían entrado con un balón, que se vieron metidos en el follón de fuera y entraron buscando refugio. Y se encontraron allá, salieron sin problemas, creo, porque no se ha sabido nada de ellos. Nosotros los perdimos de vista, los buscamos entre el humo, pero no había manera. Y bueno, así poco a poco logramos llegar a la sacristía, que había entrado poco gas. Mi compañera y yo salimos las últimas, entre un batallón de policías. No sé si, claro, es que si eso no lo habéis bebido, yo tampoco sabía, pero los batallones de policía cada uno llevaba un pañuelo de un color. De cada batallón, unos llevaban amarillo, otros llevaban verdes, otros llevaban azul, otros llevaban... Bueno, nosotros salimos de medio de un batallón de tíos con pañuelo verde, de eso me acuerdo, y también me acuerdo de uno que claramente estaba haciendo puntería. O sea, no estaba disparando, no, estaba así. Recuerdo haber visto el tambor de algo que yo no sé muy bien lo que era, si una pistola o un revólver, no sé muy bien porque no entiendo estas cosas. A pesar de que todos éramos unos terroristas que teníamos armas dentro de la iglesia, cosa que nunca se ha desmentido. Esta versión haya quedado, ahí está, en la memoria, y nadie nunca ha dicho que eso no era así, que éramos gente desarmada, trabajadores de las industrias de las tres. Creo que eso también es un daño injusto, del que no se habla. Ahora que estos días está tan de moda, ¿no? El daño